¿Qué hay de cierto en eso de que vender no gusta? ¿Qué diferencia hay entre persuadir y vender? ¿Qué tiene que ver el liderazgo con las ventas? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de email marketing, ventas y liderazgo con Santiago Torre. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Mira, hoy estaba pensando en los espartanos, pero los espartanos de verdad, no estos que salen ahí ahora a la calle y dicen que son espartanos. No, no, los espartanos de Esparta, de hace miles de años. Porque allí todos los niños varones, o eso cuenta la leyenda, pero dicen que todos los niños varones a partir de 7 años comenzaban ya su entrenamiento militar y se formaban para la guerra. Vamos, que si había tortas, ahí estaban los primeros, ya, ellos ya estaban preparados desde pequeños. La cuestión es que ser niños, en este caso, no les eximía de una instrucción, la verdad es que brutal, en la que entrenaban durante todo el día e incluso eran alentados a robar comida para sobrevivir. Bueno, pues un poco como aquello de que te sueltan con una lata de bonito ahí en el monte y a ver cómo te las apañas, pero en plan espartano y con 7 añitos. Esto dirás, bueno, Paco, pero esta historia, esto aquí es que hemos venido a hablar de los espartanos, a hablar de email marketing. Bueno, espera un momento, porque mira, te voy a contar, te voy a enlazar esto, que hace yo ya 26 años que hice mi primera venta. Mi formación en ventas antes de eso había sido pues en plan espartano. Vamos, que me soltaron ahí al ruedo y búscate la vida que, bueno, que si quieres cobrar, pues tienes que vender. Ni formación en producto, ni formación en ventas. Bueno, sí, me habían dado un manual de estos de seguridad en el trabajo, pues un poco para que no me escalabrara yo por ahí y que, bueno, pues que la empresa se eximiera de sus responsabilidades. Pero de ventas, cero patatero. Y, cómo no, me acuerdo de mi primer cliente, pero no solo porque fuera el primero, sino porque fue una experiencia, yo diría, bueno, traumática, porque 26 años después me acuerdo como el primer día. La cuestión es que aquel cliente quería un fax. Bueno, a lo mejor hay en la audiencia alguien tan joven que no le suena qué es esto del fax, pero también te digo que a mí tampoco me sonaba, porque sí sabía que existían, pero yo no había visto uno en mi vida. Es más, la primera vez que vi uno fue a los 5 minutos de entrar a trabajar en aquella tienda, que me llamó un cliente para decirme, oye, quiero un fax. Y me llevó delante de línea y dije, pues fax, Paco Fax, ya nos conocemos, pero más allá de esas presentaciones, olvídate que a mí ni idea de faxes, pero súmale que además ese cliente, lamentablemente para él, tenía una traqueotomía hecha. Y yo no le entendía nada de lo que me decía, pues porque no podía hablar. Esa persona pues tenía aquí un aparato que intentaba más o menos traducir lo que decía, pero yo no me enteraba de nada. Eso, mis nervios, que yo lo único que tenía era prisa porque aquel cliente se fuera y que se fuera sin su fax. Yo no quería pasar por ahí si yo no tenía ni idea. Me preguntaba que si el papel carbónico, que si tal. Bueno, unas cosas que yo, es que, bueno, y a día de hoy no creáis que tampoco sigo teniendo mucha más idea de faxes. Obviamente, con este panorama, pues querido oyente, no te habrá sido muy difícil intuir que no hubo venta ninguna. Ya te digo que yo tenía más prisa por salir de esa situación que por realmente finalizar aquella venta.
Y a mí me quedó ese pozo de, hombre, que yo no digo que a los 7 años pongamos a todos los niños a robar naranjas en los mercadillos, pero que un poquito de enseñarles las bondades de la venta no estaría mal. A mí por lo menos me hubiera ahorrado pasar por aquel trago y alguno más que tuvo que venir a posteriori, que es lo que tiene el aprendizaje muchas veces a palos, ¿no? Lo que tampoco sé es si el invitado de este episodio del podcast allá por el año 1988 vivió algo similar cuando vendía algo tan atractivo como fotocopiadoras. Bueno, pero lo que sí sé, de lo que sí estoy seguro es que es una bendición para cualquiera que quiera o necesite vender y no quiera verse en medio de los leones sin posibilidad de salir vivo. Yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de de tener en el podcast, de tratar en el podcast la temática de las ventas y tenía ganas además de que fuera nuestro invitado de hoy porque le sigo desde hace muchísimo tiempo y me parece de esas voces cabales, honestas, que además habla sin tapujos y que sobre todo lo más importante es que se le entiende. Habrá quien esté pensando si este podcast no va de ventas. Bueno, un poquito por encima si lo trata, pero en realidad nosotros de lo que hablamos es de marketing. Y bueno, ¿quién es el invitado de hoy? Que eso es lo importante, porque tiene nombre y apellidos. Se llama Santiago Torres, es, bueno, no solo vendedor, sino que además es escritor, es podcaster y formador en persuasión, ventas y liderazgo. Su misión es que cuando hables a tus clientes, te escuchen, convenzas y hagan lo que propones. No que intentes huir, como hice yo, no, no, sino que realmente tú digas allí, yo hoy voy a vender un fax, pues te voy a vender el fax. La cosa es que lo que más aprecian de sus clientes, que por eso Santiago está aquí, es su cercanía, su dedicación a la problemática, pero a la de sus clientes y que se integra como uno más en su equipo. Y por supuesto también valoran sus clientes la consistencia y la consecución de resultados. Si no, no llevaría tanto tiempo dedicándose a esto. Y eso, ¿qué da? Pues da mucha tranquilidad. Pues cuando tú oyes a Santiago dices, pues qué fácil parece esto, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente es que es fácil, pero que es que si no te lo explican es imposible. Porque Santiago puede ayudarte si eres propietario de una empresa que quiere desarrollar su negocio, si eres también emprendedor o dueño de un pequeño negocio, que además necesitas trabajar en ese proceso de venta, ¿no? Porque tú bastante tienes con lo tuyo, con saber de lo tuyo, como para encima tener que saber venderlo, que es que parece que, aunque sea necesario, pero no tienes por qué saber si tú eres tornero fresador, pues de hacer tus cosas sabes mucho, pero a lo mejor de contar las bondades, pues no, no tanto, porque hay cosas que das muchas veces por hecho, ¿no? También te puede ayudar si eres director comercial, por ejemplo, y quieres mejorar tu estrategia comercial, si eres jefe de ventas o incluso, aunque seas un vendedor que simplemente necesita apoyo en su día a día. Y bueno, lo más importante es que hoy está aquí, que ha venido al podcast, para demostrarte que realmente puede ayudarte a ti a que también valores, como hacen sus clientes, pues todo eso que él sabe sobre ventas. Santiago, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, que tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí en el podcast. Y bueno, no sé si me he dejado algo, seguramente sí, porque bueno, desde el año 88 vendiendo, pues obviamente podríamos estar aquí todo el día, ¿no? Bastante cosas. Muchas gracias a ti, Paco, por invitarme, pero además tu podcast es uno de los que oigo. Tienes un email, Uy, lógicamente, hemos que es... detectado al oyente del podcast, Sí, 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 al pues que sí, sí. tenemos. Yo, Muchas yo gracias. oigo tus podcasts tanto los que son algo más largos como los que son de 1 minuto y medio. Sí. Eh, los dos los oigo. Soy un oyente habitual de tu podcast porque yo también hago email marketing. Entonces, bueno, es Mm. algo que siempre viene muy bien, muy bien, muy bien escuchar a profesionales como tú y orientarnos, darnos pautas, darnos guía. Y luego nosotros lo aplicaremos también, pues un poco, quizá chapucera o torteceramente, como podamos, ¿no? Bueno, Pues doy por fe que decir, no, doy cada fe que uno a no. lo suyo, cada uno a lo suyo. Y fíjate, contaba lo del fax, ¿no? Y decías el papel carbón. Bueno, tú si después hace 26 años, si tú ves en el 97, ya los faxes tenían algunos papel normal, porque en su momento los primeros que vendí yo, dices, vendió fotocopiadoras y telefaxes, los primeros Sí. en el año 88, que aquellos eran con papel térmico. Mm. Ese papel que, bueno, que luego con el tiempo se Sí, ya murió. Sí, sí. pierde los, no, no, y pierde lo escrito. No, fíjate, no murió. Todavía hay sitios que te dan los tickets en muchos restaurantes, en las Mm. gasolineras, es papel térmico. Mm. Incluso el de las gasolineras suele ser Sí, el de los papel TPVs, térmico. ¿no? El papel El de de los los TPVs TPVs, es, claro. es térmico, ¿no? Algunos sí, otros no, pero algunos es térmico y claro, como le dé un poco el sol, olvídate. O sea, Mm. primero, se puede quemar y segundo,
pierdes todo lo que esté ahí escrito. Bueno, pues aquellos Exactamente. faxes vendía yo aquello, o sea que sí, que me suena un poco todo eso que has contado, ¿eh? Sí, has dicho lo del papel y es que me he acordado porque precisamente la pregunta que casi me mató ya de entrada fue la de ¿qué tipo de papel? Y yo pensaba, pues yo qué sé, pero ¿y por qué no descuelgas? Y también tiene teléfono, ¿por qué no descuelgas y le llamas en vez de mandarle el fax? Yo era lo que tenía ganas. Pero sí, fue una experiencia un poco que a mí me hubiera gustado tener a alguien que me hubiera dicho, me hubiera ayudado a vender, pero también me hubiera dicho lo que realmente es la venta, ¿no? O sea, es decir, oye, pues porque no me hiciera entrar allí como diciendo, eres vendedor y parece que eres algo malo, ¿no? Así que yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente qué es vender, Santiago? Bueno, yo tengo una definición particular, que es la mía. No digo ni que sea ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor. La mía. La mía que es vender es ayudar al cliente a tomar una decisión que le haga estar mejor de lo que está ahora. Qué Punto. bueno. Y tú puedes vender. Desde el médico vende. El médico le está vendiendo que tome una decisión, que es que tome la medicina que le está recetando. O que deje de comer, o que deje de hacer, o que deje de fumar. ¿Para qué? Para estar mejor de lo que está ahora. Hay personas que dicen, para la mejor decisión. Es que eso de la mejor decisión es tan relativo. No, que le haga estar mejor de lo que está ahora, con lo cual le compense. Es decir, yo voy a vender algo, yo te vendo un producto, es que no es el mejor del mercado. Bueno, pues igual no es el mejor del mercado, pero es el que yo tengo. ¿Y con mi producto va a estar mejor de lo que está en estos momentos? No, no se lo vendas. Sí, véndeselo. Es que eso que es tan fantástico y la excelencia, lo mejor del mercado, igual no le llega nunca a él, porque bueno, no lo descubre. Y descubre otro que es una castaña o que es peor. Entonces, bueno, para mí vender es eso, ayudarle a tomar una decisión que le haga estar mejor de lo que está ahora. Eso es vender. Bueno, Y vendemos además, productos, servicios, ideas, porque claro, ujú, no solo estamos no es una transacción comercial solamente, sino ujú, también si yo quiero vender una idea a mi jefe de que haga no sé qué o me deje emplear las vacaciones 3 días, eso es vender. Si yo quiero convencer a mi pareja que va a ir al cine a donde yo quiero o al restaurante, eso también es vender. O sea, ujú. todo eso al final es, desde mi punto de vista, repito, vender. Vender no es solamente la mera transacción económica. Pero sí, bueno, por lo que intuyo de tu definición, siempre tiene que haber un beneficio para el cliente. O sea que, bueno, para las dos partes, En si la quieras, buena ¿no? venta, sí. O sea, para mí que ahora sea una buena venta, luego podemos hablar de buenas y malas ventas, ni por qué tenemos tan mala fama los vendedores, ¿no? Ujú. Pero es que si no hay un beneficio para el cliente, para mí es una transacción y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Y más hoy en día, porque fíjate, cuando yo empecé a vender en el año 88, tú podías meterle un gol a alguien y era fácil porque Daniel Pink habla de la información desigual o asimétrica, ¿no? El Ujú. vendedor tenía toda la información y el cliente no tenía ninguna. No existía Internet en aquella época, con lo cual el cliente tenía muy poquita información y tú le podías contar lo que fuera y te compraba y, como decía aquel, prometer hasta vender y después de vendido tú estás pensando en otra cosa, Exactamente. que te veo que te Sí, ríes. sí. Y después de vendido, te olvidas de lo prometido. Bueno, pues, ¿y quién se enteraba cuando metías un gol de esos? El Nadie. cliente y 3 amigos suyos, nadie Ujú. más. Hoy en día, fíjate cómo se puede amplificar una cosa de ese estilo. Y se Ujú. amplifica. Pero además estamos muy acostumbrados a ir a las redes sociales y comentarlo. Hace unos años lo mismo, en aquella época, un poco después, yo también estuve haciendo estudios de mercado, entonces yo viajaba bastante. Claro, tú ibas a Barcelona, por decir algo, vas Ujú. a la Diagonal o a las Ramblas, tú comías allí, te metían un sablazo y comías mal, no, lo Regulero. siguiente. Sí. No, no, mucho peor que Mal, regulero. mal, mal. ¿Y quién se enteraba? Tú y al que se lo contabas, tú, nadie Ujú. más. Hoy en día existe una cosa que se llama TripAdvisor y similares, Ujú. claro, en la que tú entras. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es cierto que ahora son todo cadenas, ¿no? Pero ya, primero, es más barato que entonces el comer y Ujú. la calidad es aceptable para lo que pagas. Si tú Ujú. pagas 20 euros un cubierto, no te van a Es dar lo que hay, sí, sí. dos Ujú. estrellas Michelin. Ya Ujú. está, es lo que te dan. Pero te dan bien y además con buena atención, con buena cara. Y que siempre habrá gente que tenga mal día, que esté de malas, que haya discutido con el cliente. Eso siempre. Pero en general, la tendencia es que el servicio es bueno y es correcto. Qué importante es esto que cuentas porque yo confieso, bueno, alguna vez además lo he dicho también aquí en el podcast, yo lo primero que miro en las reseñas son las malas. O sea, es decir, que porque yo a lo mejor ya voy medio convencido, pero necesito ver qué es lo que ha fallado, ¿no? Y muchas veces para reafirmarme, ¿no? Como diciendo, no, esto no me va a pasar a mí o esto ha sido una casualidad, para ver si el dueño del comercio o del negocio responde, ¿no? Que a veces hay una explicación a las cosas, como tú dices, todos podemos tener un mal día, ¿no?
Pero yo empiezo de las peores a las buenas. O sea, es decir, no me voy a las de 5 estrellas. Para que me digan que todo es buenísimo, ya tengo la página web y lo que haga falta, ¿no? Y qué importante eso también claro, que no estamos para vender, que quizás por eso tenemos mala fama los vendedores. Y también te quería preguntar por eso, ¿no? ¿A qué se debe esta mala fama que tenemos, ¿no? O sea, o que tiene la venta, no los vendedores, ¿no? Aunque va un poco en la derivada, pero ¿por qué cuando te dicen es que eres un vendedor o no me vendas la moto o cosas de ese tipo? ¿A qué se debe? ¿Mala praxis? ¿Mala gestión de la venta? ¿Por qué hay tan mala fama? O incluso porque a la gente no le gusta vender. Pero fíjate, ¿por qué tan mala fama? ¿Qué fama tienen los mecánicos de coches? Pues parecida, ¿Y, porque al final te tienen y, que vender la pieza y los de abogados? Alemania. ¿Y los abogados? ¿Y También, los efectivamente. cerrajeros? Es decir, hay muchas profesiones, y en España prácticamente todas, Sí. que tienen muy mala fama, ¿no? ¿Por qué tienen mala fama? Porque la gente en general suele hacerlo lo fácil en vez de lo correcto. Porque es más sencillo. Es más fácil, como su propio nombre indica, es mucho más fácil. Entonces, mira el corto plazo y no mira el largo plazo. Entonces, hace cualquier chapuza y cualquier cosa y total, de aquí salgo y luego si puedo hacer ghosting, pues hago ghosting y desaparezco, ¿no? Y, y eso ha pasado siempre en muchas profesiones. Y en la venta ha pasado, es cierto. Lo que hablaba antes de que nos dice Daniel Pink en Vender Humano, pues la venta asimétrica con el vendedor con toda la información. Entonces, los vendedores engañaban y seguirán engañando. Repito, hoy en día cada vez menos, primero porque explicas antes y segundo porque dura poco en el mercado. Porque al final todo esto corre muy rápido las voces. Entonces, seguirá habiendo vendedores que engañen, pero creo que cada vez menos, creo que hoy en día la venta es más profesional de lo que era antes. Antes en el que lo importante era producir, lo importante eran los ingenieros, porque prácticamente todo lo que eras capaz de producir se vendía. Y entonces se decía el que sabe hacer y el que no a vender, ¿no? Y con que tuvieras una buena facha, supieras hablar y supieras que el tenedor se coge con la izquierda y el cuchillo con la derecha, pues ya valía para vender, porque lo que tienes que hacer era ser trabajador, visitar mucho, porque repito, no había internet, con lo cual se hacía todo tocando puertas o llamando por teléfono y quedando con alguien. Entonces, lo que era alguien que estuviera dispuesto a trabajar mucho, a hacer muchas horas, a moverse, que no le diera miedo coger el coche y viajar, y con eso vendías. Y que no, que vendías poco, visitabas más, y ya estaba. No tenía mucho misterio. Hoy en día eso se ha acabado. Hoy en día es mucho más complejo, hace falta ser más profesional, hay que conocer el producto, hay que conocer el mercado, hay que aportar valor al cliente. Si no, no te recibe. Desde la pandemia, el principal problema que tienen los vendedores es que no les recibe el cliente. O sea, lo que No había quiere estar antes no con ellos. funciona. Bueno, pero ¿por qué no lo recibe? Porque no le estás aportando valor, porque vas y le cuentas algo que él ya puede ver en Internet. Y como catálogo parlante, Internet nos gana siempre. Entonces ya le tienes que aportar algo más de valor que lo que él puede hacer con una pantalla. Y si vas solo a eso, pues no consigues nada. Entonces al final el vendedor tiene mala fama porque es cierto que ha habido gente que ha engañado, pero ya, tío, eso era siglo XX, siglo XXI, cada vez la tendencia Menos, ¿no? es menor y siempre habrá excepciones. Pero igual que los mecánicos de coches, cuando te decían, dice que hay que cambiar el embrague, pero hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. Claro, Dice yo que qué hay que sé, cambiar ¿no? las pastillas de freno o no hay que cambiar, ¿no? Y lo mismo, y hay mecánicos muy profesionales. Yo he tenido clientes que eran propietarios de talleres de coches muy profesionales y hay gente que no es tan profesional. Y dice, pues le cambias las pastillas de freno, estos 300 euros me hacen un apaño. Para este mes lo necesito, ¿no? Sí, Y, exactamente, que vienen los trimestrales y me viene genial para pagar lo que debo. y habrá gente de esa, no digo que no, entre los mecánicos, pero no es la tendencia, porque Mm, ¿y qué hace eso? Dura poco en el mercado. Y más, Exactamente. repito, hoy en día, porque es que eso va como la pólvora, porque estamos hablando de TripAdvisor de Internet, pero y los grupos de WhatsApps, que fíjate si tienen peligro, más que una caja bombas, porque todos estamos en un grupo de WhatsApp. Lo que Mm. digo, lo pongo en los 17 grupos de WhatsApp. Pues lo han puesto en los 17 grupos de WhatsApp y Sí, se han te cuesta enterado nada y 2.500 menos. personas de tu entorno, ¿eh? Mm. La que te ha liado el tío del garaje. Sí, que además en el caso de un negocio físico es la que realmente te hace daño, porque es el entorno de tu cliente que es lo que es el entorno tuyo, ¿no? Que al final, por una cuestión también muchas veces geográfica, es lo que realmente te hace daño, ¿no? Por eso hoy en día la gente tiende más a ser más profesional y a no liarlas, porque Mm. bueno, el propio control social que nos dan las redes sociales y considerando WhatsApp o Telegram como red social, hace
que tengamos que ser más profesionales Ujú. todos y tengamos que formarnos en la venta. Como bien dices tú, es que hay que formarse en la venta, es un proceso y es, vamos a ver, la venta se basa fundamentalmente en la psicología humana. Lo que tengo que conocer es la psicología. Muchas veces me dicen, "Ay, ¿qué libro para vender? Uno de psicología y de conducta". O sea, suele ser, si es que los humanos funcionamos todos parecidos. Siempre hay alguno raro, ¿eh? Pero en general el Sí, pero 80% sota somos caballo y rey, normales. sí. El 80% somos normales. Y luego sí, siempre hay gente muy brillante por encima y muy torpe por abajo. Pero la mayoría de las personas somos normales y nos comportamos igual. Entonces, bueno, saber cómo se comporta la gente y realmente tener esa cercanía, tener ganas de ayudar, ganas de que aportarle un beneficio, preocuparte por él. Tú conoces tu producto, tú conoces las funciones, las utilidades de tu producto y le tienes que orientar al cliente en el uso y disfrute de ese producto. Y si lo haces con Mm, ganas, con fuerza, con ilusión y con verdaderos motivos de ayudar, eso se nota. Y al mm. final te acabas ganando la vida. Y todo lo demás, todas esas técnicas, pues ya las irás cogiendo, ya las habrás aprendido. De verdad es que no es tan importante eso. Es mucho más importante tener ganas de ayudar, saber los pasos que hay que dar, indudablemente, y practicar, practicar y practicar, entrenarlos, si es que no hay más. Y si vendes barcos y te reúnes con un comprador una cada 4 meses, es difícil estar entrenado. Sí, Pero si está estás claro. en un punto de venta y te entran 140 clientes todos los días por la puerta, joder, en 3 días dominas lo que quieras, ¿eh? Doy fe porque ese fue mi aprendizaje, que al final, a base de practicar hay un momento que dices, no puedo huir más, tengo que enfrentarme a esto. Y me gusta eso que cuentas también al final, que se trate o eso que has comentado de que al final, cuando se termina la venta, tu cliente está mejor que estaba, ¿no? Porque además lo has hilado con algo de decir, oye, mira, no sé si es el mejor del mercado o no. A mí a veces eso me parece relativo, porque el mejor del mercado, ¿para quién y por qué? Porque a lo mejor el mejor del mercado no es lo que necesitas, o no todas las funcionalidades, o lo que sea. Pero sí, esto es lo que yo tengo para vender, que a mí eso personalmente, muchas veces cuando yo estaba sobre todo en venta en retail, me producía, sobre todo en banca, cuando trabajé en banca, me producía cierta limitación que era lo de "Joder, claro, que yo tengo estos productos para vender, ¿no? Es decir, y a veces la limitación era, "Joder, es que parece que le estoy colocando el producto, ¿no? Que es esa frase también tan peyorativa que no es vender, sino colocar. Cuando realmente, joder, mi preocupación era que la gente acabara satisfecha. Yo no tenía ninguna intención, como siempre decía, digo, joder, yo estoy aquí, es que si me quieres buscar aquí me encuentras, no puedo moverme del sitio, ¿no? Yo trabajo en una sede física y no puedo estar, ¿no? Y eso que comentas de darle la vuelta, ¿no? De que tú ya vas con la solución, además, ¿no? Que esto de, no, es que tienen que elegir, no. Tú, por lo que has comentado, la solución la estás proponiendo tú. Es decir, no das lugar a, no, yo no te voy a hacer decidir, te voy a llevar a donde yo quiero llevarte bajo esa premisa, ¿no? Y esto me lleva a si la venta y la persuasión son lo mismo o si hay algún matiz. Por supuesto, ya con la manipulación me queda más o menos claro. Es decir, que la manipulación, digamos que sería la parte perversa de todo esto, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre persuadir y vender? O si es que hay Vale. alguna, ¿eh? Que a lo mejor me dicen, no, es lo mismo, es que vender es persuadir, ¿no? Bueno, realmente la venta es persuasión, pero la persuasión es mucho más que la venta, porque Ujú, al final, persuadir y manipular, para mí la diferencia fundamental entre persuadir y manipular es en el objetivo. El objetivo de la persuasión tiene que ser el beneficio de la otra persona, y a ser posible ya es el beneficio doble, ¿no? O ganar, ganar, que decía ujú, Stephen Covey, a mí me gusta mucho más el beneficio doble, que ganamos ambas partes. Y no tiene por qué ser simétrico, no tienes por qué ganar ambas partes ujú. lo mismo, pero ganamos ambas partes. Mientras que la manipulación solo ganas tú. Es decir, yo te estoy manipulando, que utilizo las mismas herramientas que la persuasión, pero el fin es engañarte. Es decir, que hagas algo en mi propio beneficio. Eso es Ujú. manipular. Y eso es. Entonces, eso depende realmente del persuador o del manipulador. Sí, que a veces se ve desde fuera claramente y otras veces no. Ujú. Pero para mí es la gran diferencia. Lo que pasa que persuadir es una parte de la venta, porque persuadir, y esto no es de acuerdo a la RAE, porque la RAE da otra definición, pero bueno, mi definición para persuadir, tú necesitas 3 cosas distintas. Primero, necesitas influir, necesitas Ujú. convencer y necesitas mover a la acción. Porque persuadir es hacer que alguien haga algo. La RAE dice, le vale con que alguien crea algo. Para mí, el creer algo no es persuasión completa, porque, vale, tú crees, pero no haces nada. Es decir, eh, las personas que fuman, ¿crees que saben que fumar es malo o no? Hombre, si no les ha quedado claro la Lo cajetilla y creen, todo. pero no actúan. Ujú. Es decir,
alguien que les persuada le va a mover a la acción. Para mí esa es la gran diferencia. Y el vendedor también sucede un poco lo mismo. No solamente es convencer, que muchas veces la venta en el pasado, sobre todo cuando los ingenieros eran los que mandaban, no es que hay que convencerle que este producto es el mejor y entonces lo compra. El mejor o peor, vamos a ver. Te voy a poner otro ejemplo de mejor o peor. Las televisiones de ahora, los aparatos de televisión, ¿son mejores o peores que los de antes? Bueno, si me preguntas a mí, te diré que peores. Claro, es que yo, por Además es que ejemplo, como he vendido teles, es que además tengo la opinión formada así. es que, fíjate, los aparatos, no sé si es el aparato o la forma en la que se emite la frecuencia de la televisión, ¿no? Claro, antes tú cogías la tele, dabas al mando y tenías el canal. Claro, yo tengo a mi alrededor personas ya con una cierta edad, claro, que es que yo a casa de mi suegra voy todos los años varias veces a poderle ayudar con la televisión. Y tengo una tía y mujer que vive en el piso abajo, pues que todas las semanas vamos 2 o 3 veces. Porque, o sea, para ellas es ciencia ficción. O sea, yo que soy una persona medianamente tecnológica y que me manejo muy bien con la tecnología, a veces me cuesta resolverles el problema que no veo la tele, que empieza a pasar palabra y no veo la tele. Date prisa, Que me han arréglamelo. cambiado los canales, sí. No, sencillamente que se lo ha apagado, no saben por qué. Y tú tampoco. Y al final, pues, ¿qué haces? El apaga y enciende, ¿no? Apago la tele, el router, el no sé qué, apago y enciendo todo y al final acaba funcionando. Pero, pues, tío, ¿es mejor o peor? No, es que ahora se ve estupendamente y tiene 47 pulgadas y Full HD. Ya se joder. Pero si lo que quiere ver es pasapalabra. Y lo que quiere es darle al 3 y que se le ponga al 3 o al 5, no es igual, darle al 3 o al 5 y que se le ponga. Y no que tenga que estar con 2 mandos, con 3 mandos, y le pasa no sé qué. Es que eso, por eso digo que lo de mejor o peor depende. Es decir, para mi suegra y para la tía de mi mujer es mucho mejor la tele clásica de toda la vida, la de tubo catódico. Pues, ella Sí, sí, con preferiría esa sus 100 siempre y cuando hercios le dé al y 3. ya está. Sí, sí. Ya está, y le da al 3 y se le pone pasapalabra, y le da al 5 y se le pone sálvame o no sé lo que haya. Y ya está. Por eso digo que lo de mejor o peor es muy, muy, muy relativo. Lo importante es que esté adaptado al cliente. Además, lo más importante en la venta es hacerle descubrir una cosa nueva. Cuando el cliente es el que compra, es el que manda, es el que ya viene con la idea clara y tú no le haces descubrir nada, ¿sabes cuál es el factor de compra? ¿Cuál es? El precio. No hay más, si ya sabe lo que va a comprar, lo que te está preguntando es el precio. Y además es fácil buscar y que busque otras cosas en Amazon, bueno, no es más barato, pero me da igual, donde fuera, lo busque es el precio. Realmente tu venta empieza cuando le haces descubrir algo que él desconoce. Porque en el momento que él desconoce algo es cuando estás aportando valor. Y es cuando ahí vamos a ver si eso que desconoce, cómo le llevas a aportarle ese valor y a convencerle y moverle a la acción para que lo ejecute. Porque además, en la mente humana, en el momento que descubre algo nuevo que desconocía, primero es curiosa y segundo quiere solucionarlo. Entonces tienes un abanico de oportunidad relativamente corto para hacerlo. Y esa es la labor del vendedor, hacerte descubrir algo que desconoces en el uso o las características del producto y llevarte a que lo compres ahora. Porque si no, solamente has convencido, lo has hecho creer, pero va y se lo compra al vecino de enfrente. Pues, flaco favor, le has hecho. Bueno, además es que como compitas por precio estás perdido, porque siempre va a haber alguien más barato. Siempre va a vender, siempre va a haber alguien más barato. Había un chiste, pues, uno que vendía sillas a 10, ¿no? Y ve que su competencia las vende a 8. Entonces el tío hace reducción de costes, no sé qué, y las vende a 7. Y su competencia la vende a 5. Joder, el tío vuelve a hacer ingeniería inversa y consigue venderla a 4. Su competencia la pone a 3. Al final le coge el de la competencia y dice, a ver, ¿qué coño haces que yo llevo 3 años haciendo ingeniería inversa para llegar a este precio y tú lo haces más barato? Y no puede ser. Dice, y además, dice, y es que yo ya estoy hasta robando la madera. ¿Cómo lo haces tú? Dice, no, yo las compro, yo las robo hechas. O sea, que Sí, siempre va a haber alguien. Este ya sí, la hay robaba alguien hecha. exactamente más ingenioso que tú, efectivamente. Con lo cual, por ahí vamos mal. En la venta a precio siempre, además, el que compra, o sea, si tú coges un cliente por precio, vas a vender por precio, vas a perder por precio. Sí, Con lo cual tampoco es una venta, ¿no? Porque al final lo que está es te ha algo que, comprado, bueno, te ha dinero, comprado y exactamente, ya dinero y ya está. está, no tiene más, sí, sí. Y muchas veces nos compran, me vienen y nos compran a pesar de los vendedores. Bueno, de hecho, de eso quería preguntarte, porque, bueno, has comentado lo de, claro, el ingeniero que conoce muy bien su producto. Tú decías, bueno, hay que salir a vender ahí las bondades del producto. Y yo aquí me sale un binomio con todo esto que has dicho, que es el binomio, el producto y el vendedor. Eh, Esto es una simbiosis, es más importante el producto, es más importante el vendedor salva el producto, sin buen producto no hay vendedor que valga. ¿Tú esto cómo lo ves?
Para mí, clarísimamente, lo más importante es el vendedor, sin ninguna duda. Y más hoy en día, en el que los productos son cada vez más parecidos, más Mm, similares. Tú le quitas cualquier símbolo externo a un coche y no sabe qué marca es. mm. Aquí sí que habrá alguno muy concreto, muy Sí, si te especial. enseñan el motor, tú no Pero sabes distinguir uno de otro. Sí, sí. no, no, pero no solo el motor. O sea, los coches. Claro, no estoy hablando de un 500 de un Ferrari, que está claro. Mm, Igual es el sí. 500 y cuál es el Ferrari. Pero los coches normales que puedes ver por la calle, tú le quitas sus símbolos externos y no sabes qué marca es, ni, Ujú. y probablemente ni el modelo, casi de lo que es. Y los productos son ya muy similares. Aquí lo importante es el vendedor. Porque si solamente vas a vender producto, lo compran en Internet, el vendedor sobra. Y cada vez más con las inteligencias artificiales y demás, es que sobras. Es decir, el vendedor aporta ese plus que todavía hoy en día la inteligencia artificial no tiene, que Internet no tiene, Internet no entiende la ironía, ni una inteligencia artificial entiende la Mm. ironía, y ahí es donde estamos nosotros, no entiende ciertos sentimientos, por muchos que los expliquen y se lo cuenten, la máquina no lo entiende. Entonces, ese es el trabajo del vendedor, y ahí es donde va a aportar valor, y el cliente compra esa cercanía, compra el que alguien se preocupe si algo sale mal. Es decir, cuando tú vas a comprar un coche, la mayor preocupación que tienes es, ¿y si me sale malo? Porque Mm. todo lo demás ya lo sabes ya. Pero como me dé problemas, o sea, como tengas un coche que te dé un problema, no muchos los dan, pero el que lo dé, está No, muerto. es O un sea, problemón, sí, sí, es un problemón. pasas 2 años o 3 años desesperado, acabas perdiendo 8 o 10 mil euros porque acabas regalando ese coche porque lo único que quieres es desprenderte de él. Mm. Claro, tú lo que estás pensando es, "Ah, ¿este me va a atender? Si me da un problema, ¿me va a atender? Hay alguien que no ha pasado por eso y ni se lo imagina, pues que le da igual y que valora los 200 euros que se ahorra. Y hay quien le ha pasado a él o a alguien de ese entorno y dice, espera, yo lo que quiero saber es si me van a atender. Si Mm. esto pasa y tengo este problema, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? ¿Y Mm. qué ocurre? Claro, yo con la última compra de coche, pero si esto pasa, ¿qué ocurre? No, la marca. Pues si la marca, olvídate, ya está, ya me has dicho todo. Yo no Mm. quiero, porque ya sé lo Sí, que sí, hay. claro. Mm. Se van al contrato, el contrato dice esto, entonces te hago no sé qué, vienes 17 veces en 2 meses a que te cambien no sé qué, ya cuando, ya después de todo esto, ya me llevas al juzgado y se acabó, no quiero, no me interesa. Me ha recordado una newsletter que envié hace poco precisamente hablando de la primera vez que me compré un coche y que mi preocupación era esa, la de si salía malo, ¿no? No si salía bueno, sino si salía malo. Y tenía, de aquellas tenía un primo que era mecánico entonces. Y me dijo, dice, mira, no te preocupes. Dice, todos salen buenos. Dice, lo que pasa es que cuando sale malo, es al único que oyes. Nadie ves por la calle que va presumiendo de qué bueno me sale mi coche, ¿no? Es que para esto pagué, es que si el coche no anda, ya apague y vámonos. Eso sí, como te salga malo, tú las pasas malas, pero es que a la empresa se las hace pasar todavía las de Caín, porque claro, cuando te pregunten vas a decir, no me vuelvo a comprar la marca X, no me vuelvo a comprar el modelo tal, qué malo me salió, y es lo único que oyes de toda esta historia. Pero efectivamente, al final, cuando tuve que hacer la compra de mi coche, realmente no miré el precio, obviamente dentro de la horquilla que yo me podía permitir, evidentemente, sino que al final era una cuestión de confianza. ¿Y quién me transmitió más confianza? Desde el propio modelo, reseñas, hasta la persona que me lo vendió. Es decir, que al final era como me dio todas las garantías y todas las tranquilidades del mundo, ¿no? Y ahí fue donde caí. Y al final, con buen. Tengo que decir que acerté, lo jubilé 18 años después aquel coche, pero vamos, lo tuve que jubilar porque igual todavía está por ahí andando, porque el pobre era más duro que todas las cosas, ¿no? Pero sí es verdad que yo en ningún momento me planteé es una cuestión de precio, de tal o de unas garantías estándar. No, no, yo necesitaba, no, estaba comprando un coche porque lo necesitaba, pero necesitaba tranquilidad. Y no me la daba el producto, sino que me la dio quien me tuvo que hacer la venta, claro. Eso habitualmente es así. Y es que aunque esté comprando, aunque tengas un comprador profesional que está comprando tornillos pavonados de rosca métrica 4, la confianza que le dé el vendedor y la empresa que tiene enfrente es muy importante. Claro, si me va a vender el tío este tornillos a no sé qué precio y 3 toneladas, ¿me va a mandar 3 toneladas o 2,5? Y me la van a mandar cuando necesita entrar en producción o una semana después. Y la rosca métrica va a ser correcta y el pavonado va a estar bien o va a tener rebarba. Entonces, todo ese tipo de cosas, eso es el vendedor el que te lo transmite y el que lo tiene que transmitir y en lo que se tiene que apoyar. Indudablemente que el producto cuenta, claro que sí, creo que el producto cuenta. Pero si solamente vende el producto, solo el vendedor. ¿Y tú recomiendas anticiparte a esos peros? Todos los productos tienen peros, no existe el producto o el servicio perfecto. ¿Tú recomiendas que el vendedor se anticipe Sí, o que sea una cuestión reactiva y esperar a ver por dónde sale el cliente? siempre anticiparse. O Siempre sea, tú anticiparse. Es decir, anticipas los problemas, ¿no? Bueno, anticipas las soluciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? además, si tú sabes que algo va a salir, sácalo tú. O sea, hay Mm. veces, vamos a ver, yo siempre digo, en la venta tienes que hablar de, primero, de lo que tú eres bueno, de lo que no eres bueno, no hables, para empezar. Y
Pero si hay algo que tú sabes que va a salir, porque, por lo que fuera, porque te viene por alguien recomendado que tuvo ese problema, sácalo tú. Es Mm, mucho mejor que tú lo saques y lo quites de la ecuación, además al principio, cuanto antes, y mm, eso ya está. No, es que sí, eso ya habíamos hablado, ya te he reconocido que sí, que sucedió, que fue así mm. y que gracias a eso no nos va a volver a pasar. Ya la hemos pasado una de las de caí y no lo Y volvemos a ya pasar. Y hemos hemos aprendido la tomado lección. las medidas oportunas. El resto no sé, nosotros sí. Mm, Con lo cual ya te lo has quitado, ya no vuelve a salir. Y puede mm. quedarse en su cabeza si no te cree, pero bueno, te lo quitas y sabes que Sí, va a bueno, salir. pero ya eso es una cuestión casi personal, ¿no? De decir, no, es que esto ya lo tengo quitado aquí o tal, pero como técnica con carácter general, anticipa la objeción y bueno, y Ah, resuélvela, obviamente, ¿no? Es decir, pero oye, resuélvela de entrada, no esperes a que salga desde el muy principio bien. lo que tú sepas que va a salir, porque hay veces que tienes ese San Benito colgado, ¿no? Pues sácalo, ya está. Ahora eso sí, no hables nunca de lo que no eres bueno. Tú solo tienes Mm. que hablar de lo que eres bueno. Si el cliente habla de lo que no es bueno, tú le das una larga cambiada, cambio de tercio, como los toros, le das un cambio de tercio y cámbiale. Y si Y ya vuelve, está. hombre, ya la segunda vez le puedes dar hasta otro cambio de tercio. Ya la tercera vez ya lo vas a tener que afrontar. Sí, ya, si 3/3 ya hace la unidad y ya apague, vámonos. El cliente va a comprar por lo que eres bueno, no por lo que eres malo. Y muchas veces el vendedor se empeña en hablar de lo que es malo para defenderse. Que no, que tienes que hablar de lo que eres bueno, que es por lo que te va a comprar. Luego lo vas a perder por lo que eres malo, pero es otra cosa. Pero tú eres para vender. Por lo que es malo el producto y por lo que pueda ser malo el vendedor, ¿no? Claro. Bueno, hay una cuestión que me recuerda a esto. ¿Cómo tratamos a la competencia en el momento de la venta? ¿La tenemos en cuenta? ¿No? ¿La ignoramos? La competencia la tenemos que tener en cuenta siempre, porque no estamos solos. Está la competencia. Y tengo que saber qué hace bien, qué no hace tan bien, en qué es mejorable, en qué productos es mejor que yo, porque hay productos que es mejor que yo y hay otros en los que yo soy mejor que la competencia. Si es mejor que yo en todo, lo mejor que te puedo recomendar es que busques trabajo allí, porque tienes un problemón, ¿no? Pues sí, por una cuestión Pero, de tiempo ya. O sea, sí, ahórrate tiempo y disgustos, ¿no? ahorrate tiempo, busca trabajo ahí. O sea, si es mejor que tú en todo, ahora, busca trabajo ahí. Pero qué raro, siempre ellos son buenos en una cosa y tú en otra. Es decir, y eso lo tienes que tener en cuenta. Ahora, ¿mentar toda la competencia? Nunca, jamás. Si la menta el cliente, jamás le tienes que poner un pero a la competencia, ¿no? Ya está, sencillamente lo aceptas y punto. Y tienes que saber hacia dónde derivas la conversación en el momento que el cliente te habla de la competencia y le puedes decir, sí, pues oye, ellos son buenísimos en este aspecto. Ya está. Pero realmente ese aspecto es el que te preocupa o cuál es el aspecto que tú ya sabes que no, porque si no se lo compraría él. Sí, que no Si es se una está cuestión de la sentando competencia, contigo, sino algo hay ahí, ¿no? algo hay ahí, ¿no? Claro, ya está. Pues si en eso ya está. En eso son buenos, incluso hasta mejores que nosotros. No hay ningún problema. Ya está. No hay ningún problema en reconocer que en eso son buenos y mejores que. Ya está. Porque igual el cliente. Es que este coche tiene más velocidad punta que el tuyo. Sí, ya está. Es verdad. Tiene más. ¿Para ti qué Te te multan a preocupa? partir de 120 igualmente, ¿no? ¿Pero qué te preocupa? ¿La velocidad punta o la aceleración? ¿O la recuperación de cuarta, quinta? O sea, las cosas que tú sepas. No, ¿pero qué te Donde tú eres preocupa? fuerte. Has dicho que vas por carretera convencional. Adelante, ¿qué te preocupa? ¿La recuperación la velocidad punta o la recuperación de tercera a cuarta? ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando adelantes, ¿qué es velocidad punta o recuperación de tercera a cuarta? No, recuperación de tercera a cuarta. Oye, pues mira, nosotros ahí sí Ganamos, somos. y te damos Ganamos, la ya seguridad está. que necesitas, etcétera, etcétera. Y voy a mi terreno, pero para eso tengo que haber conversado y él me ha tenido que decir que va por carretera convencional, que lo habré tenido que preguntar, que hace adelantamiento, lo que sea. Lo que cada uno esté vendiendo es lo que tiene que conocer y tiene que dominar para llevar al terreno en el que tú eres mejor. Lo que no puedes hacer es engañar. Y repito, que hay vendedores que han engañado en el pasado y alguno quedará que engañe. Pero busca aquello en lo que tú eres bueno y le aporte al cliente. No, yo siempre voy por autovía y además tengo la autovía en la puerta de mi casa. Y voy a no sé en la puerta. Pues no le cuentes eso que no vale para nada. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo te conocí, Santiago, principalmente por el tema de las ventas, pero tú también eres formador en liderazgo. Incluso si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, en alguno de tus libros relacionas ambos conceptos, ¿no? El tema de las ventas con el liderazgo. ¿Qué relación hay entre ser un líder, no sé si como vendedor o como empresa y el ámbito de las ventas? Al final, liderar, lo mismo otra vez, ¿no? Si lo vamos de acuerdo a la RAE, es el que está al frente de algo. Ujú. Y entonces, un vendedor tiene que liderar al cliente, porque el proceso de compra o de venta alguien lo lidera. Y si no lo lideras tú, lo lidera el otro.
Entonces, si tú vendedor no lo lideras, lo lidera el comprador. Si lo lidera el comprador, estás jugando en su terreno, estás jugando con sus reglas, estás jugando con sus normas. Y a ti nunca te interesa jugar ni en su terreno, ni en sus reglas, ni con sus normas. Las tienes que romper. Y para eso tienes que liderar la conversación. No siempre es posible, pero tú al final tienes que aprender a liderar. Liderar es que te sigan. O sea, no, si no te sigue nadie, te lideras a ti mismo. Que sí, que es una de las primeras cosas que tienes que hacer, liderarte a ti mismo, ¿no? Porque si no te lideras a ti mismo, nadie va a dejar que le lideres. Y para liderar necesitas tener carisma, necesitas tener profesionalidad, necesitas realmente expandir luminosidad, podríamos decir. Porque si no, no te dejan que les lideres. Entonces, para eso es muy importante la parte que se denomina carisma, que se denomina profesionalidad, y además liderar y vender están muy unidos en la persuasión. Me decías antes, persuadir es vender, digo, ya, pero mucho más, porque tú también necesitas saber persuadir para liderar y necesitas saber persuadir para que tus hijos hagan lo que tú entiendes que tienen que hacer y que tu pareja y que tus compañeros de trabajo, pero no solo eso, incluso tu jefe. Tú puedes liderar y persuadir a tu jefe. Y claro, cuando tú aprendes a persuadir y aprendes a liderar, cambian muchas cosas. La gente Esto empieza a último que has hacer lo que tú dicho, propones. esta última frase que has dicho me viene genial porque Mm, sobre esto que te voy a preguntar ahora se han escrito ríos de tinta, así que bueno, lo único, sí mm, me apetece mucho conocer tu opinión porque has dicho aprender a liderar. mm, Entonces, yo te iba a preguntar, entonces, el líder, o sea, no te voy a preguntar la característica del líder porque eso ya es como entrar mm. ahí en un follón, pero ¿se nace líder o se puede hacer un líder? No, no, te haces líder siempre. Igual que te haces vendedor y te haces lo que quieras. Siempre te tienes que, siempre te haces. Es decir, luego todos tenemos una serie de habilidades o no habilidades naturales hacia algo. Es decir, nos puede ser más fácil o más sencillo o más natural o menos natural aprender. Y volvemos a lo de siempre. El 80% de las personas estamos dentro del parámetro de normal, dentro de la campana de Gauss de la normalidad. El 80% estamos dentro. Y habrá un 10% excepcionales que con 3 horas de formación se conviertan en Indira Gandhi, o perdón, o en Mahatma Gandhi, o en Barack Obama, y habrá gente que necesitemos 7 años, 8 horas al día Sí, para de hacerlo, pulir más. de pulir más, pero todos, y además es que al final todo es una técnica. Mira, yo hace muchos años, yo vivo en Bilbao, en el norte de España, y hay aquí un museo de bellas artes, y hubo una exposición de arte moderno, en el que entrabas y había todos cuadros que los podía haber pintado un mono, no nos vamos Sí, a sí. engañar, ¿no? O sea, ya todos conocemos la anécdota del mono que ganó un concurso de pintura moderna en Nueva York. Bueno, pues Yo tengo una anécdota también en un museo de esos y no la puedo contar en vivo porque no sé si ha prescrito la cosa. bueno, pues entrabas y veías todo ese tipo de cuadros y a la salida había un retrato impresionante, o sea, increíble, alucinante de un señor mayor, un retrato alucinante. Y había un escrito abajo, que además tenías que agachar para leerlo porque si no lo leías, y decía, esto lo pinté yo cuando tenía 14 años. Es decir, eso que están ustedes viendo no es porque yo no sepa dibujar. Y te rompía todos los esquemas. Qué bueno, sí. Porque la verdad es que el retrato era. No recuerdo ni el pintor ni nada, pero o Sí, sea, sí, sí. Sí, me pero te quedó quedaste con aquello. aquella copla, sí, sí, sí. O sea, que yo sé dibujar, es decir, todo tiene una técnica y aquella persona tenía una. Y tienes que aprender la técnica. Y para liderar, tienes que aprender la técnica. Y para vender, tienes que aprender la técnica. Y luego tienes que entrenarla, porque el conocimiento, si no lo practicas, no es habilidad. Y la habilidad es aquello que me cuesta un esfuerzo que merece la pena. Es decir, que la ratio entre el esfuerzo y el resultado merece la pena. Si no, no lo hago. Entonces, tengo que aprenderlo Qué y más bueno. vale que aprendas bien, porque hay gente que dice, yo llevo 30 años vendiendo, ¿qué me vas a explicar a mí? Y cuando les ves trabajar, dices, ahora este ya no hay quien le enderece. Ha salido Llevas torcido 30 años, pero igual que el primer día, vamos. Sí. y haciéndolo mal. O sea, llevas 30 Sí. años, ya no hay quien lo corrija. Entonces, por eso es importante conocer los fundamentos del liderazgo, de la venta, de la persuasión. Todo tiene unos fundamentos. Pero unos fundamentos que vienen ya de la época, o sea, desde que las personas empezaron a escribir. Y antes de escribir, supongo que también. Pero ya tenemos registros de hace 4.000 años de persuasión, de ventas, de liderazgo. Qué bueno. Los griegos y los romanos ya escribían sobre ello. Es decir, que todo eso es muy antiguo y hay una serie de fundamentos básicos que tengo que aprender y tengo que desarrollar practicando. Y liderar es muy importante para vender, porque yo tengo que liderar la conversación con el cliente, si no estoy muerto. Qué bueno. Y persuadir lo mismo, es que tienes que persuadir con el que estés y cuando cambia eso, y bueno, al final lo que haces tú, el email marketing, no es más que persuasión, en tu caso es escrita. Yo ahí digo, eso es persuasión
asíncrona, es decir, no estás en relación con la persona. Ujú. La venta es una persuasión síncrona. Es decir, yo estoy con un cliente, bien por una pantalla o físicamente, y entonces estoy intercambiando información. Es lo que Aristóteles nos podía llamar dialéctica, Ujú. mientras que la persuasión asíncrona puede ser más la oratoria o la escritura, ¿no? Yo la Ujú. oratoria doy un discurso delante de un público, pero no tengo apenas feedback. Ujú. O el feedback que tengo es muy incompleto. Pero cuando estoy con otra persona es una persuasión síncrona, estoy interactuando, hay una dialéctica. Y todo eso tiene por debajo, tiene una estructura y tiene una teoría, que es la que tenemos que trabajar, tenemos que conocer, y que cuando la conoces, cambia el cuento, no te puedes Ujú. imaginar cuánto. Y repito, vosotros sois auténticos especialistas, los copywriters o los de email marketing, en la Ujú. escritura, en la escritura persuasiva, que es la traducción en castellano, Sí, sí, sí. asíncrona. Es decir, lo va a leer a alguien que tú no estás con él. Y tiene unos matices muy, muy diferentes a cuando estás con él, porque cuando estás con él juega toda la comunicación no verbal que está delante, estás teniendo interacción, te permite ir para adelante, ir para detrás, dar un paso a la izquierda, un paso a la derecha. En vuestro caso no, o sea, no tenéis más que el escrito. Punto, Ujú. no hay más. Con lo cual, también, o sea, a pesar de que es la misma persuasión, pero cambia las reglas. Sí, de hecho, esto me sale mucho en las sesiones en directo de la comunidad remitente, sale mucho, bueno, hay una norma que esa sale siempre, que es la de nunca des nada por dicho, hecho ni sabido, pero además es por una cuestión que esta es la que quería indicarte, que es la que sale, que es que hay veces que ves las secuencias de emails que me envían para revisarlas y demás, y digo, estás dando por hecho que la persona lo ha leído todo. Entonces, y tú no, claro, tienes que ser consciente de que, u otra cosa que tienen es que dan por hecho. Digo, yo ya sé que tú tienes una buena opinión de ti, que lo que tú vendes es bueno y que, claro, tú, o sea, que realmente estás haciendo el bien, ¿no? O sea, vamos a presuponer que haces el bien, pero eso tiene que trasladarse fuera de la pantalla, efectivamente, que cuando alguien lea ese texto, no es lo mismo como tú dices cuando tú estás con alguien y la mera presencia ya es un contexto en sí mismo, ¿no? Por no hablar de, claro, obviamente que puedas reaccionar a lo que, valga la redundancia, a sus reacciones en directo, ¿no? Esas caras que pueden poner o tal, un gesto incómodo, la forma de expresarse, ¿no? Que eso no lo tienes. Pero sí, al final, como tú has dicho antes, la base es psicológica y si ya lo decían los romanos, que ya lo habían inventado todo, como me dijo aquí el profesor que tuve de Derecho Romano, que me enseñó una barbaridad, y decía, si ya está todo inventado, lo inventaron todos los romanos, ¿no? El leasing, si el leasing, el inglés no lo inventaron ellos, pero el leasing sí, dice, era un arrendamiento con derecho a compra, decía, ¿no? Y entonces con esto igual, y como tú bien dices, hay tratados, y al final ¿de qué se trata? De la esencia del ser humano, ¿no? De satisfacer sus necesidades y de, bueno, pues que realmente tu producto y tú seas capaz de exponerlo y que sea tu producto, tu servicio el que eso lo haga, ¿no? Pero sí me has recordado a eso, ¿no? De con este tema de síncrono asíncrono, que no puedes dar las cosas por hecho y que evidentemente hay unas técnicas, efectivamente. Hay unas técnicas para realmente no dar esas cosas por hechas, por dichas ni por sabidas. Y ya que has sacado a colación el email marketing, y yo sé que tú eres email marketer también, porque tú tienes tu lista de suscriptores, ¿en qué nos ayuda el email marketing a la venta? Desde tu perspectiva, de experto en ventas. A estar en la cabeza del comprador. Es decir, al final, eso ya lo decían Rías y Truth, ¿no? Dentro de las 22 leyes Ujú. inmutables del marketing, lo importante es ser el primero en la cabeza del comprador. Y el email marketing te ayuda a estar en la cabeza del comprador. Punto. Ya está. Que luego además te puede permitir vender infoproductos y vender, sí, bien, todo lo que quieras. Pero lo importante es que el día que vaya a tomar la decisión de compra piense en ti. También puede pensar en más, pero al menos que piense en ti. Porque si ni contacta contigo hoy en día, claro, cuando yo empecé vendiendo faxes y fotocopiadoras, la venta empezaba cuando tú estabas delante del cliente. Es que Ujú. no tenía dónde informarse, tenía que llamar para que le fueras a llevar un catálogo. Es que no tenía otra forma de hacerlo. Hoy en día, ya dicen los estudios, bueno, los estudios ya hace unos años decían que el 70% de la venta estaba hecha, y ahí están hablando del 85% de la venta cuando se reúne con un vendedor ya está hecha. Con lo cual, o estás allí, es que si no, no te enteras. Ha comprado y no te has enterado porque no ha pensado en Ujú. ti. No se ha acordado de ti. Joder, si era mi cliente y le he vendido, ya, pero ha pasado otro por la puerta y ha decidido comprar. Y si tú le hubieras estado enviando un mail todos los días, o cada 3 días, o cada uno con la Ujú. frecuencia que quiera, Ujú. pues igual se hubiera acordado de ti. Pues hombre, como este chaval tan majo, ojo, que me manda mail todos los días, coño, además me divierte y me entretiene, pues bueno, le voy a dar una oportunidad. Y luego venderás o no venderás, pero al menos te da una oportunidad. Pero es que si no, no te has enterado. Ujú. De hecho, tengo que decirte que a mí me ocurre muchas veces que cuando contratan sobre todo servicios, pero bueno, también me ocurre con las formaciones que cuando les pregunto muchas veces digo, oye, ¿cómo has acabado aquí? ¿No? Por tener mi feedback y ver por dónde está realmente.
en qué intereses tiene mi audiencia, ¿no? Y muchos responden que cuando pensaron en email marketing no pensaron en otra persona. Que claro, que dice, joder, este tío me está hablando todos los días de email marketing, es que yo ya tu nombre lo tengo asociado a esta historia. Es decir, no miré más allá. Es decir, que sabía que si era email marketing tenías que ser tú, ¿no? Que, bueno, los marketeros ya sabes que Sí. tenemos estos anglicismos. No soy muy fan, pero al final los usamos, que es el top of mind, ¿no? Es decir, tú Sí. estar siempre ahí del el referente de tu cliente. Quizás eso tenga que ver también con el liderazgo. ¿Cómo ves tú eso? Es decir, con ser líder. El liderazgo tiene, desde mi punto de vista, más que ver con el carisma, con la Mm, influencia que ejerzas. Porque al final, bueno, ya nos decía Aristóteles, ¿no? Estos logos pazos, ¿no? El ethos es el carisma que tiene la persona. O sea, tú solo te dejas influir por alguien que le consideres un experto en eso. Y es ujú, lo que tienes que demostrar, ¿no? El logos es la parte, es el argumento clásico, lo mismo, los romanos, es que griego, perdón, te vas a la filosofía griega de la argumentación, que se nos ha olvidado, y bueno, y ahora ya los de la ESO como ni la estudian, pero nosotros los de la EGB pues la estudiábamos, ¿no? Yo no sé si tú eres de EGB o eso, Sí, pero sí, yo soy del bachillerato antiguo, que se suele decir, sí. tú eres de GBUP. Claro, pues estudiábamos en tercero de BUP, estudiábamos entonces toda la parte de argumentación clásica que hoy en día se ha olvidado. Luego viene la parte moderna, la acción, el ethos, la emoción, perdón, el Mm, pathos, la emoción es la parte de que yo le muevo a la acción. Son tres cosas que debemos tener clarísimas hoy en mm, día. Entonces, el liderazgo tiene mucho más que ver con el ethos, con el carisma, que con la parte de la argumentación, que también tiene mm, peso, o con la parte del pathos de la emoción. Pero el liderazgo tiene mucho más que ver con el carisma. El vendedor también debe tener carisma. ¿Por qué? Porque si no, no van a desconfiar de lo que diga. mm. Mientras que si Estaba confían en ti. pensando, es que se me escapa un poco la risa porque estaba pensando en lo que has dicho antes, con lo de la EGB y la ESO, mm, y qué malos vendedores son los políticos, ¿no? Estaba pensando porque digo, o los políticos, o a lo mejor fue un funcionario que le puso ese nombre, pero dice, ¿qué diferencia entre la B de básica, que tenía la EGB, ¿no? mm, Y la O de obligatorio, que tiene la ESO, ¿no? Como diciendo, bueno, yo aquí vengo a aprender lo básico, ¿no? mm, Como tú dices, como mm, diciendo, jo, cuando nosotros dábamos esto era básico, ¿no? Esto mm, tal, y además luego me ha servido para mm, vender y tal, a decir, no, es que tienes que venir aquí obligado, ¿sabes? mm. Qué importantes son los matices a veces para vender las cosas, ¿no? Y quizás que las cosas salgan mejor también, ¿no? Sí, Que se sí, haga sí. también No, un uso del producto, ¿no? En este caso. el matiz es muy importante y las palabras que decimos y las que nos decimos a nosotros mismos son Mm, muy importantes, pues es un tema de mentalidad, ¿no? Es realmente, al final, la venta, el liderazgo, la persuasión, es que está todo unido. O sea, para mí la base de todo es persuasión, ¿eh? Esa es mm, la base de todo. Yo lo aplicaré a vender o lo aplicaré al liderazgo o a las relaciones personales o profesionales, me da igual. Pero la base de todo es saber persuadir. Y saber mm, persuadir es desarrollarte tu persona, tener esa aura, si quieres, especial, pero porque te preocupas por los demás. mm. Y la influencia se puede tener desde el poder posicional, desde el conocimiento, desde la ayuda, desde el apoyo. Puedes tener influencias de distintos ámbitos. Es lo mismo, es conocer la teoría de dónde puedo tener influencia y trabajarlos para la situación en la que yo tengo que trabajar. Y es donde tengo yo esa influencia. Luego, argumentar correctamente y mover a la Qué acción a bueno. través de la emoción. ¿Qué emociones tengo que tocar? Y eso es en liderazgo y en ventas básico. Pues digo, porque para mí la base es la persuasión, que ya ahí tenemos al amigo Aristóteles escribiendo retórica hace Lo que quieras y más, sí, sí. miles de años, ¿no? Y es que poco más hay que eso. Bueno, sí, luego tenemos ya más reciente al amigo Cialdini, ¿no? Pero Sí, entre pero al Aristóteles y final Cialdini lo no que sé si había alguno. sintetizar. Cialdini lo que ha hecho es sintetizar, por decirlo de alguna manera. Con esto de la mentalidad que has traído aquí a colación, a mí me enseñaron, creo recordar que fue en un curso antes de entrar a trabajar en banca, y que era, respecto a la mentalidad, decían que por qué a la hora de los vendedores a puerta fría, estos que van ahí puerta a puerta, tal, círculo de lectores y toda esta gente que me viene a mí a la cabeza, que ellos tenían una mentalidad, no sé si llamarla estoica o espartana o de qué tipo, porque ellos decían que vivían de una estadística. Ellos sabían que estadísticamente uno de cada 200 les iban a comprar. Entonces ellos lo que tenían que hacer era tocar mínimo 200 puertas al día. Y que claro, eso lo que hacía era que cada puerta, cuando les mandaban a paseo, no me interesa, otra vez aquí pesado, pues que en vez de hundirse, que es lo que haríamos cualquiera, decir, otra vez tal, que ya ves tú qué culpa tendrá el que venga después, que no sabe lo que te ha pasado en la puerta de antes, ¿no? Pero bueno, el ser humano es así y se va hundiendo con los palos también.
pues ellos iban con su sonrisa, como diciendo, no, es que esta es la puerta que me va, o sea, de las 200, a lo mejor es la 1 o a lo mejor es la 199, pero una me va a comprar. Yo no sé qué hay todavía de esto en la venta actualmente o si eso ya es algo que ha quedado obsoleto. Sí, sigue estando, pero es que eso no lo vamos a cambiar tan sencillo. Tú ten en cuenta que el hombre es hombre, pues, o sapiens, desde hace, no sé, 200.000 años, no sé exactamente Ujú. cuánto, ¿eh? O sea, que algún no, pues no sé, porque son Y unos ciento diez meses, mil, pues, y pues unos serán meses. 110.000, no sé. Desde hace muchos miles de años el hombre Ujú, sapiens, ¿no? Homo sapiens. Y en cambio, vivimos en la situación en la que vivimos desde hace 50 años, no más, 50, 60 años de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que sí, es el gran ujú, avance de la humanidad. Son 2 generaciones, 3 si quieres. Claro, ujú, cambiar miles de generaciones por 3 generaciones es difícil. Entonces, el rechazo social es algo que lo llevamos dentro de nuestros genes. ¿Por qué? Porque la persona que es rechazada socialmente fallecía. Es decir, las personas ujú, necesitamos vivir en sociedad. ¿Por qué necesitamos vivir en sociedad? Primero, porque si enfermamos alguien nos tiene que cuidar. Segundo, conseguir alimentos es mucho más fácil en grupo que tu aislado. O sea, vete a cazar cualquier bicho tú solo. Pues, en cambio, en grupo es más efectivamente. sencillo. El saber si esa fruta que voy a comer me muero o no me muero, a ver, que claro, soy yo el único a hacer pruebas. A la segunda que me he equivocado, ya no la cuento. Entonces, el rechazo social te llevaba a fallecer. Primero, no tenías nadie que defenderte de los animales o de otra tribu. Es decir, Ujú. eso lo llevamos muy dentro. Y por eso al vendedor le duele el rechazo. Es absolutamente inconsciente, porque asocia el rechazo pues, con la muerte. Sí, Vamos, está en el cerebro primitivo que llaman, ¿no? está totalmente en el cerebro primitivo, por eso nos cuesta. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla, es decir, me da igual el rechazo, o sea, no me están rechazando a mí, no me voy a morir porque no Ujú, me compré nada, pero, bueno, pero es que en nuestro lugar más recóndito, en el lugar más recóndito de nuestro cerebro, algo ujú. nos está diciendo, macho, que te mueres, joder, que te están rechazando, que te mueres. Entonces, todo eso tenemos que trabajar mucho en nuestra mentalidad para que no nos afecte, porque nos afecta, ¿eh? Ujú. Bueno, nos puede afectar incluso a la hora de. Yo he tenido que hacer llamadas llamadas en frío, claro, hasta el punto de decir, pero no por lo que me hubiera pasado antes, desde la primera llamada, ¿no? Que era como diciendo, madre mía, ¿no? Si me van a decir que no, como aquel que dice, ¿no? O sea que al final lo aplicamos a la discoteca de turno, si fuéramos con esa misma mentalidad, pues la especie se hubiera extinguido el segundo día, claro, porque si con el no vamos a ningún sitio, ¿no? Pues no estaríamos aquí ninguno de los dos. Me vas a permitir que te cuente otra anécdota, ¿no? Sí, Este sí, era por uno supuesto. que pincha una rueda en un camino vecinal por ahí perdido, de noche. Joder, y ve el tío a 400, 500 metros, luces de una casa. Dice, joder, pues voy a ver si tienen un gato para poder cambiar la rueda porque de aquí no puede salir, ¿no? El tío va andando a las 11 y pico de la noche y se va acercando. Y claro, que eran 400, luego por camino eran más largos, pero él va viendo la casa y va pensando, joder, fíjate tú, le voy a tocar a este tío el timbre de su casa a las 11 y pico de la noche. Le voy a pedir un gato, pero ¿qué va a pensar? Ah, no me jodas, pues si no, no salgo aquí. Sigue andando y cada vez va haciendo eso. No, no, tú imagínate que yo ahora me pongo yo en su lugar, me viene, me pide el gato. Claro, no, 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 primero no me va a abrir. Que sí me va a abrir. Y va siguiéndose hasta que llega a la puerta de la casa, ¿no? Total, toca la puerta, la abre el tío y le dice el que tiene accidente. ¿Sabes lo que le digo? Que se imita el gato por donde le quepa. Lleva Sí, sí, que va. anticipando, pues eso, Y la al llamada que final se hacías quedó tú, con la pues rueda oiga, pinchada, se efectivamente. quedó con Sí, la, sí. pues, la llamada que de, ¿sabes? ¿Que no quiere el producto? Bueno, Sí, sí, yo cuando era el que iba llamas a a la comprar. defensiva, sí, sí, eso, Sí, eso sí, yo era el que iba a me suena comprar. también. Qué bueno, sí, señor, pues además, yo creo que eso ocurre mucho, ¿eh? Porque a mí me suena también eso que llamas a la defensiva, ¿no? Que te Sí, levantas con sí. el pie torcido y dices, sí, total, es que no, como que el cliente es malo, ¿no? Que también yo Sí, creo que sí, es sí. una mentalidad equivocada, que decir, parece que ves al cliente como un rival y no, el cliente es socio necesario de cualquier empresa que quieras desarrollar, ¿no? Pero todas esas, por ejemplo, o sea, es que funcionan con estadísticas. Los que nos llaman, los Vodafone, los Movistar de turno, los Orange. Mm. Y al final, ellos saben que, no sé, ¿de cuántas? Pues de cada 200 personas que hay en España, una está yendo ahora a la tienda a cambiar de Sí, sí. compañía. Sí, Bueno, o lo te que buscan contrata es por esa. teléfono directamente, sí, sí. Ujú. Pero está buscando esa que está pensando en cambiar, con lo cual casi casi agradecen que le digas que no, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, porque sí que una de cada 200, las que Mm. sean, estadísticamente es la que me toca. Sí, yo siempre he Y, dicho que por muy ridículo que te parezca, si siguen insistiendo y son empresas que dan mm, mm, beneficios, obviamente será por algo. Es decir, la, mm, la técnica seguramente funcione y que no funcione contigo porque tú no eres su cliente no quiere decir que, mm. no, que eso no Que no funciona, traiga eso es. resultado. Mm. ¿Que haya otras maneras más cómodas, fáciles y de hacer las cosas? Bueno, puede ser.
pero bueno, tampoco vamos a renunciar a lo que funciona. Aunque yo tengo que decir y tengo que reconocer que ya desde hace años, Vodafone me llama todas las semanas varias veces y me tienen contento. Pero yo no recibo una llamada de Orange o Movistar hace muchísimo tiempo, ¿eh? Pues yo sí tengo la verdad, lo que suelo recibir son temas de luz y cosas de esas, Mm. pero telefonía no tanto. Pues a mí Telefonía no Vodafone tanto. todas las semanas varias veces. Por eso, bueno, yo tengo que reconocer que hubo una época, aún ya siendo cliente de ellos, Mm. que digo yo, jo, macho, por lo menos pasaron los datos. Yo no digo que no llaméis, macho, pero por lo menos pasaron los datos. Digo que ya está, que conmigo estás perdiendo el tiempo, que yo ya tengo la venta hecha, ¿no? Bueno, te decía antes que tú hacías email marketing. Tú, no sé cómo englobar lo tuyo. ¿Lo tuyo sería un marketing B2B o B2C? Es decir, B2B siempre. Yo B2B, siempre. muy bien. Sí, sí, ¿Y sí. cómo haces para abrir la puerta? ¿Tú por dónde entran tus suscriptores? Vamos, ¿Tú cómo haces para tú, generar audiencia en este caso? bueno, yo por el podcast entran, no es Ujú, donde realmente entran, por el podcast me conocen mucho, pues son más de 1000 episodios de podcast. Luego ujú, yo soy bastante activo en redes sociales, LinkedIn sobre todo, ujú, y luego, bueno, pues hay otras muchas cosas, por ejemplo, pues puede ser intercambio de comentarios con otro email marketer. Es ujú, decir, oye, realmente, claro, ahí siempre tienes que saber que la persona que hace las cosas bien, que trabaja bien, que, bueno, pues de vez en cuando él te cita, tú le citas y de esa forma abres, te entran suscriptores, ¿no? Yo, por ejemplo, pues esta semana he hecho uno y he conseguido 100 y pico suscriptores, ¿no? ujú, Para mi base de datos, que no es muy amplia, pues 100 y pico es una cifra importante, ¿no? Y entonces, bueno, al final hay un montón de estrategias que puedes ir utilizando. Por supuesto, siempre está el lead magnet, el famoso lead magnet. Claro, que muchas veces es que ya escribí uno y ya, joder, pero igual hay que aligerarlo un poco, Cambiarlo. darle un poco de vida, ¿no? Y si una vez existe uno, igual ahora puedes hacer un audio, y luego igual puedes hacer un vídeo, y luego igual puedes hacer otro tipo de cosas y puedes ir cambiando ese lead magnet porque hay gente que no quiere tu ebook, pero Ujú, no le importaría un audio de 10 minutos resolviendo un problema concreto, o no le importaría recibir 3 mails o 5 mails que le ujú, resuelve su problema, o no le importaría decir, también tenemos que ir cambiando y adaptándonos, y ese que no quiere el ebook, igual sí quiere el audio, o sí quiere el vídeo, o sí quiere 3 correos. Pero claro, resolviendo algo, siempre tienes que ver qué puedo resolverle a esta persona y se lo voy a ujú. dar como link magnet, como soborno, si quieres, a cambio de que me deje su correo. Bueno, pues todo este tipo de estrategias son las que tenemos que ir haciendo para ir creciendo poco a poco la base de datos. No vas a coger una base de datos de 1000 y la vas a transformar en 10.000 en 2 años, como nos vendía el bueno de Luis Sí, sí. Munger. Y que sí, pero bueno, en base a mucho trabajo lo puedes hacer, ¿no? Ujú, Pero me refiero, bueno, porque tienes que ser consciente que esto es una carrera a largo plazo, esto es una ujú. carrera de maratón o de 100 kilómetros. O sea, no es algo que voy y lo consigo y ya está. No, es de fondo, Exactamente. Ujú. permanentemente ir metiendo y se nota una barbaridad cuando va entrando gente, como sobre todo si vende servicios, como bien dices tú, el servicio es lo más rápido que se vende. Sí, Y, yo de hecho es lo primero que recomiendo vender. Bueno, entre otras cosas porque creo que para poder enseñar primero has tenido que practicar, ¿no? Esto es como, bueno, para opiniones, gustos. Yo soy algo futbolero, ahora algo más por mi hijo mayor, que ahora la da por el fútbol y entonces pues, lo vives con la pasión de un niño, ¿no? Pero siempre he dicho que los mejores entrenadores han sido futbolistas. O sea, yo sé que hay escuelas que tú puedes ir allí y sin haber dado una pata a un balón te forman, ¿no? Como Ted Lasso, ¿no? Que llegó ahí en la serie esta, ¿no? Que llega sin saber de fútbol y le meten en la Premier, ¿no? Pero no son los mejores entrenadores. Yo creo que los más exitosos realmente han dado el servicio antes, ¿no? Han estado en el otro lado, ¿no? Es que es difícil ser un buen entrenador si no has sido jugado a un buen nivel. Hay Mm. casos, por ejemplo, Mourinho. Mourinho no ha Sí, jugado a buen nivel. algunos hay, sí, sí, pero son excepciones, no son Son no excepciones, son la pero norma. nos pasa en tenis también. En tenis habitualmente son tenistas que han jugado a tenis, pero también Ujú, tienes, mira, uno de los mejores de la historia, si no el mejor de la historia, es Tony Nadal, ¿no? ujú. Y lo mismo, no ha sido un jugador profesional de tenis. Que sí hay casos, pero bueno, cuando lo ha sido antes, muchas veces a mí me preguntan, ¿para ser director comercial tienes que haber sido vendedor? Y mi respuesta es no. Y entonces algunos echan las manos a la cabeza, ¿no? Yo, no, es que estás confundiendo seguramente jefe de ventas con director comercial. El director comercial es estrategia. La operativa es el jefe de Y ventas. gestión incluso, ¿no? Si me apuras, ¿no? Ujú, Claro, es gestión y estrategia. ujú, Eso realmente en la definición pura de dirección comercial es una dirección, es eso, es estrategia. ¿El jefe de ventas tiene que haber sido vendedor? Sí, el jefe de ventas sí. Ese sí, ujú. porque ese es el que está en el día a día. No, es que entonces, claro, que yo, en mi caso, en mi empresa es director comercial y jefe de ventas. Entonces sí. Entonces tú, para ser director comercial, no necesitas
haber vendido. Para ser jefe de ventas, sí, si haces las otras funciones tienes que haber vendido. Ujú. ¿Que se puede ser sin vender? Sí, pero como dices tú, mucho más difícil. Sí, es Porque mejor. cuando has tocado Como en mi puertas, has caso, es pasado mejor. frío, claro, Me hubiera ido mejor si yo hubiera tenido un FAS en casa. claro, te hubiera ido bastante mejor. Y entonces, esto es igual, y si tú quieres enseñar cualquier cosa, pues hombre, el que lo hayas practicado, te hayas pegado, pues ayuda bastante a, Sí, por lo te menos a enseña ser cosas que en la creíble. teoría no suelen aparecer, sí. Y además a ser creíble, porque es que te tienen que creer. Si no te creen, no tienes ese carisma, no tienes ese ethos que decía Aristóteles, con lo cual siempre está. No me fío de este, no sé, no estoy muy convencido de lo que dice, lo voy a contrastar. Dices lo de la credibilidad y tengo que decir, y sobre todo cuando vendía electrodomésticos, la inmensa mayoría de la credibilidad era la frase, este es el que tengo en mi casa. O sea, la verdad que parece una tontería, algunas veces era verdad y otras no. Pero la mayoría no, claro, obviamente, porque no puedo tenerlo todo, ¿no? Pero, o sea, vitro solo tengo una en mi casa, no puedo tener toda la exposición, ¿no? Pero sí, sí, era un argumento de autoridad. Es decir, Claro. el hecho de decir, ah, vale, pues tú sabes de lo que estás hablando, ¿no? Es como, porque tú sabes si esto, o sea, conocer las tripas de esta cuestión, ¿no? Yo, Eh, cuando mis hijos eran chicos, la pequeña mía tiene 17, yo tengo 5, ¿eh? La pequeña tiene 17, la mayor hará 30 enseguida. mm, Pero me acuerdo, al pediatra que iban, tenía además 2 chicas de la edad de mis 2 hijos mayores. Y cuando aquello mm, famoso de las vacunas, y le pongo la del papiloma humano, la del no sé sí. qué, y siempre te explicaba, no, pues de acuerdo, no sé qué, tiene esto, no sé qué. Martín, ¿Tú qué has hecho? ¿a tus hijas se las has puesto? Joder, no me preguntes. No, no, déjate de chorradas. ¿A tus hijas se las has puesto? Sí, pues ya está. Ya está. No, no, no quiero saber nada más. Efectivamente, sí, señor. Sí, que al final es un principio de autoridad. Santiago, ¿cada cuánto escribes a tu lista? Todos los días. O sea que para B2B se puede escribir todos los días. Eso está muy bien porque hay quien dice, no, es que yo mi Mm. empresa es que tal. Y tú escribes, o sea, a diario, ¿no? ¿Qué les A, a cuentas? di- a diario. Pues de todo un poco, pero muchas veces, pues cosas que me han pasado en ese mismo día. Hoy, mira, hoy en estos momentos son las 2 menos 20. Yo lo envío a las 3:15, lo tengo sin escribir. Ah, o sea que lo que salga aquí hoy, ¿no? Algo, no, es que hoy me ha pasado una anécdota curiosa que la contaré En la newsletter. en la Bueno, newsletter. Sí, sí, como sí. esto está grabado, Sí, bueno, a quien se suscriba, que ahora nos vas a decir cómo sí. podemos hacer para suscribirnos a tu Mm, lista, a quien se suscriba, bueno, yo te voy a decir que hagas una excepción con los oyentes de este podcast mm. y que si te preguntan, oye, ¿qué fue aquello que te pasó aquel día Sí, cuando va, grabaste? Porque como pues esto sale otro día, que no se queden con las ganas. no, no, pues te lo digo. Al final, ¿qué me ha sucedido? Pues yo esta mañana, a las 9 de la mañana, entrevistaba a una persona para mi podcast Ujú. y yo voy a mi oficina, voy a abrir la puerta y no me abre la puerta. Han estado de obras que aquí parece que han hecho la obra del Escorial y bueno, han estado arreglando un portal al lado y no me abría la puerta. Y parece ser, ya unos días mal, hablé con el propietario de donde tengo alquilada la oficina, que está a pie Ujú. de calle, y me dijo, no, no, José, he hablado con el arquitecto, no sé qué, parece ser que se han abombado las puertas de madera, entonces tienen que ir a lijarla. Vale, vale, estos días. Y hoy no abría. Y claro, no conseguía abrir. Y me he tenido que volver para mi casa. Y entonces, además, hoy tenía la mañana totalmente a las 9 una entrevista del podcast, a las 10 tenía una sesión online con un cliente, a Ujú. las 11:30 presentaba una propuesta comercial a otro cliente y a las Ujú. 12:30 tenía la entrevista contigo. O sea, había conseguido, joder, Completa, estas sí. mañanas que, fantástico. Empiezo que no puedo entrar en mi oficina. Entonces, pues me he vuelto a casa, todo está hablando con uno, hablando con otro, entre medias de todo. Bueno, al final, ¿con qué lo ligaré? No lo tengo claro. Yo hago reflexiones de persuasión, de ventas de Ujú. liderazgo, y lo ligaré con una reflexión, pero con lo que me surja en el momento que escribo, ¿eh? Hay veces que Ujú. sí lo tienes planificado, que sí lo ves, porque, claro, te has tomado tus notas de otras newsletters que recibes, de Ujú. libros que lees, de vídeos que visualizas, bueno, de todo ese tipo de cosas vas tomando tus ideas ya algunos días que las desarrollas, y además las desarrollas con conceptos de persuasión más trabajados, y otros días que dices, mira, esto es lo que me sale. Y a mí me sale hablar de lo que me ha pasado hoy. Y ayer hablé de lo que me había pasado ayer. Por lo mismo, yo me levanté para salir a correr, 3 grados, lloviendo, viento norte. O sea, dices, te apetece, vamos, me estoy dudando entre si salía a correr o salir en pelotas al balcón. No sé qué me apetece más. Pues nada, me voy a correr. Y conté Al eso, final ¿no? saliste a correr, ¿verdad? Salí a correr. Pero lo relacionas con la importancia
de comprometerte con lo que haces. Que una cosa es implicarse y otra comprometerse. Entonces lo relacionas con eso y hago una reflexión. Pero, oye, yo me he atrevido a correr y he salido a correr porque estoy comprometido con el resultado. Si hubiera estado implicado, hubiera dicho, oh, yo casi igual a la tarde, que igual no llueve, y hubiera salido a la tarde porque estoy implicado. El que no está ni comprometido ni implicado no se ni a la tarde. No hubiera salido ese día, sí, efectivamente. No hubiera salido ese día. Entonces, y eso habitualmente, algo que me ha sucedido con una reflexión sobre venta de liderazgo y un consejo, y luego intentar vender algo, ¿vale? Que puede ser un servicio, puede ser un infoproducto, puede ser lo que sea. Y el que quiera comprar, que lo compre. El que no, pues que se dé de baja y ya está. Así. Bueno, y si no, no se van a dar de baja porque valor vas a transmitir siempre, doy fe. O sea que, La verdad es que aparte que estoy le das un contento, uso, estoy contento con le das el... un uso al email marketing con esto que dices, pero nada que te interrumpa, Santiago, porque precisamente es esa parte humana que nos permite el email, ¿no? De mostrarnos cómo somos, como tú bien has dicho, pues no sé con qué lo voy a relacionar lo de hoy, pero me apetece compartir que he tenido una dificultad hoy contigo en mi día a día. Bueno, y damos fe que al final aquí hemos grabado, o sea que por H o por B lo has resuelto. Es decir, que no se ha quedado la cosa en He inavis. conseguido entrar a la oficina a las 12:27, ¿eh? Y ya estaba en mi casa, aquí en la oficina, pues tengo el micro profesional, tengo la caja, o sea, tengo una serie de cosas que Sí, queda sí. mejor, pero ya había asumido, por suerte la oficina está a 3 minutos andando de mi casa. Entonces, lo, y me ha llamado el arquitecto a las 12:05 y me ha dicho que venía para aquí a verlo, si me podía acercar. Digo, pues me acerco. Y cuando he venido está el propietario con el aparejador y habían conseguido abrir la puerta. Claro, el propietario le ha metido una patada y la ha abierto. Y claro, cosa que yo no me había atrevido. O sea, no quiero ni No, romper la cada llave de uno con su dentro. puerta que haga lo que tenga que hacer, sí, sí. Eso, y él le ha dado Exactamente. con lo cual entra, ahora no se puede cerrar, pero bueno, ya me ha dicho que a las 3 viene el no sé quién y lo van a arreglar. Y te da el relevo. Ahora, Para con lo cuidar cual la cosa. ahora he conseguido entrar, pero no se puede cerrar. O sea, no puedo. Y Bueno, además, doy no me por atrevo a cerrar hecho. porque luego igual no abro y no Eso, salgo. sí, ten cuidado, ten cuidado. O sea, Sí. que no te dejes las llaves por si acaso dentro, por si acaso puedo volver a abrir. Bueno, yo doy por hecho que cuando este episodio se publique, bueno, pues que vas a seguir con tu newsletter. Así que dinos dónde podemos encontrarte, cuál es tu web o Sí. qué redes sociales, dónde tú quieres que contacten contigo y cómo, o incluso cómo pueden suscribirse a tu newsletter. En redes sociales, Santiago Torres Escudero, fundamentalmente LinkedIn, Twitter, @Santiago Torre, en Instagram, Facebook tengo, pero no le hago ningún caso. Y suscribirse a mi newsletter en santiagotorre.com/pv, y ahí lo tienen, y también en santiagotorre.com, que es la cabecera, pero bueno, si van a través de PV, sé que vendrán desde aquí y tendré un detalle con el que venga desde Muy aquí. bien. Bueno, aparte de el que se vaya a suscribir, tiene un documento con 20 resúmenes de libros de ventas que yo he leído y he resumido, no para él, los he resumido para mí, porque en su momento hice ese resumen para mí y ahora lo pongo a disposición. Pero cuando digo un documento son 77 páginas en A4, o sea, no Sí, es un que libro, condiciones, sí, sí. un libro, o sea, no lo he pasado a una 5, pero serán 200 páginas fácil de una 5, o sea, es un libro, pero con resúmenes de 20 libros de ventas Qué bueno. que yo considero que son buenos, y el que lo quiera, pues lo tiene, por lo menos para que los ojee, para que saque ese extracto de cada uno de los libros y que decida si le merece la pena leerlo o no por lo que le va a aportar lo que dice el autor. Lo que además, lo que yo he entendido, porque no solamente es el resumen, es el comentario mío. En Sí, muchos hay además, bajo comentarios. el tamiz este que tú pones de las ventas, obviamente, que es digamos, el filtro, ¿no? Que tú pones Sí, profesionalmente a aquello que haces, ¿no? sí. Pues bueno, interesantísimo, vamos, además te voy a decir más, te lo voy a dar un poquito más de valor, porque teniendo en cuenta que eres escritor, que tienes un montonazo de libros, estás regalando uno. O sea, quiero decir que no estamos hablando de alguien que coge y junta 4 letras, sino que estamos hablando de una persona que también parte de sus ingresos vienen de dedicarse a escribir y que otros compren lo que escriba. Así que yo animo a que desde aquí, bueno, a que os suscribáis, a que sigáis a Santiago también en redes, que yo fue además como le descubrí y que siempre es un placer escucharle. Yo, como te decía al principio, de verdad, bueno, para empezar, estoy muy agradecido por todo el valor que has aportado hoy, pero sobre todo, de verdad, lo claro que hablas y la coherencia, ¿no? Y lo cabal que eres, es decir, que no cuentas nada pues que no sea como es y que realmente digas, pues no me está vendiendo la moto. Ya hablando un poco de lo que estábamos hablando Sí, sí, antes, sino al revés, como diciendo, oye, pues esto es posible y lo que hay que hacer es, bueno, pues subirse las mangas, ¿no? Y ponerse manos a la obra. Y parte de esa tarea es que te sigan, de verdad, porque aquí creo, vamos, yo que llevo muchos años siguiéndote, Santiago, doy fe de que lo que has contado aquí es la punta del iceberg. O sea, que hay mucho más que descubrir sobre ventas y que espero bueno, pues que de aquí salgan nuevos vendedores, nuevos y mejores vendedores.
Muchas gracias, de verdad, Santiago. Muchas gracias a ti, Paco. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado, y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida, porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente, o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!